pues bienvenidos a un nuevo episodio de Internacionalistas con Café. Si ya vienes siguiendo la temporada, sabes que nos encanta mirar cómo cada gobierno, cada discurso y cada decisión ha moldeado el mundo en el que vivimos. En el capítulo anterior hablamos de Barack Obama y de su promesa de cambio, pero hoy damos un giro radical para analizar quién transformó por completo el panorama, las formas de la política estadounidense, Donald Trump. Su llegada a la Casa Blanca en 2017 sacudió el panorama internacional con un discurso nacionalista, polémico y directo. American First. No fue solo un lema, fue una estrategia que redefinió alianzas, tensó relaciones y marcó el regreso de una visión más cerrada del poder. En este episodio queremos reflexionar cómo significó su mandato para la política global, el papel de Estados Unidos y la diplomacia, el comercio y la idea de la misma cooperación internacional. Bueno, pues ahora nos presentamos porque como ven, pues ya tenemos a un miembro del team. Es miembro del team, no había salido en el podcast, pero aquí está, Williams. Hola, soy Williams y pues vamos a hablar hoy sobre el tercer episodio que es de las urnas a la Casa Blanca, el fenómeno de Trump. Padrísimo, padrísimo. Pues bueno, sí, para entrar un poco en materia, fue en el 2016 cuando el mundo contuvo una respiración. La elección en Estados Unidos tomaron un rumbo que pocos creían posible y que realmente no esperaban que pasara. Entrando a Estados Unidos, un empresario sin experiencia política que desafió el sistema, un hombre que rompió las reglas, las promesas y las expectativas. ¿Están listos con su café, sus audífonos y su curiosidad? Acompáñanos. Esto es Internacionalistas con Café. Like leaves on the Mississippi River. Black leaves. A ver, para entender todo, hay que situarnos en el año 2016. Barack Obama estaba terminando su segundo mandato y pues ya habíamos hablado de él en el anterior capítulo. Sí, la economía no iba tan mal y ya sabíamos que Barack Obama había dejado algunas políticas más o menos un poco turbulentas para algunos sectores vulnerables y eso generó un descontento más que nada en la población estadounidense, específicamente hacia zonas rurales donde se aplica la ganadería y también en zonas industriales donde pues más que nada los trabajadores. Sí, industrial. Sí, industrial, sí, el sector industrial. Entonces todo esto generó un descontento enorme contra las políticas de Obama. Uh-huh. Exacto, o sea, al mismo tiempo también se generaron tensiones raciales, una desconfianza hacia los políticos y sentían que ese sueño que ya se había formado, el mal llamado sueño americano, ya se había roto. Sí, sí. Entonces, a raíz de todo esto estaba la contienda, ¿no? Que era republicanos contra demócratas, lo de siempre que ha existido en Estados Unidos. Entonces, el Partido Republicano está buscando un candidato. Y ese candidato fue inesperado porque no tenía trayectoria política y era un millonario. Algo nunca antes visto en Estados Unidos. Y también en algún país, porque o sea, no había pasado eso en algún otro país. Yo creo... Ahí sí desconozco. ¿De América? Bueno, de América sí. Yo creo que fueron intereses más profundos al traer a un millonario desde el oscuro, se podría decir, porque nadie lo conocía. Vienes de ser un empresario a la política, hay intereses de más. De hecho, sí había ciertos sectores que lo conocían, por ejemplo, todos sabemos Miss Universo, él era el dueño de Miss Universo, que si quieren entrar al chisme, pues está lo que pasó con Alicia Machado, entonces... Sí, él ya había estado. Ajá. Y yo sonriendo. No, pero está bien, sí. Pero bueno, sí, siguiendo ese orden de ideas, de todos modos, sí, creo que no directamente hay millonario, pero en historias de América realmente sí hubo grupos oligarcas, que de una forma u otra sí impusieron a presidentes. Sí. Solamente que esta vez fue un poco más, pues lo que siempre ha sido Donald Trump hasta la fecha es algo más descarado, es como ponértelo en tu cara, in your face, literal, y decirte de que, güey, es un millonario, no le importas. Pero bueno, él llegó con este lema, por así decirlo, o bueno, esta frase que era, yo no soy como ellos, yo soy mejor político o soy diferente como a ellos. También para decir que es superior, porque, o sea, yo no soy como ellos, si lo vemos bien, era, soy superior a ellos. Sí, igual creo que como que se queda tener esta imagen o este marketing de que era exento. Igual sabemos que él viene siendo nacionalista, entonces, pues, ¿qué le va a importar más? Las empresas, sí, claro, traer a Estados Unidos lejos de la migración o las personas
trabajadoras, pues no es tanto, o sea, la mano de obra no le importaba, él le importaba su crecimiento económico dentro de Estados claro. Unidos. Y lo que le importaba, las empresas, que obviamente es un símbolo grandísimo del capitalismo. Sí, literal, él representa eso y eso tiene mucho que ver con su famoso lema que de verdad marcó, creo que todo el primer periodo del mandato de Donald Trump, que fue el Make America Great Again, que era el, pues, hacer América de nuevo grande. Entonces, justo él venía con esas ideas, ¿no? Con esto más de el capitalismo, algo más orientado hacia las empresas en vez de ese sector vulnerable. Ok, y bueno, entrando en materia, vamos a hablar de las campañas de Hillary y de Donald Trump. Donald Trump también se apoyó con un mensaje disruptivo, como lo habíamos hablado, hacer Estados Unidos que vuelva a ser grande. Era su lema principal. Y apeló al descontento de sectores de la clase media y a trabajadores industriales. Prometió reformas económicas y políticas migratorias más estrictas. Pero no, o sea, no es tanto eso. Entre más polémico era, más subían las encuestas, su discurso populista, conectó con sectores desencantados, mientras los medios no dejaban de cubrir en una sus declaraciones, que tenemos algo relacionado con Andrés Manuel, ¿no? A pesar de que perdió sus dos elecciones pasadas, se fue haciendo más polémico, más populista. Yo creo que se fue abriendo camino él mismo y ya sabía por dónde llegarle a la gente. Y ahora, después de su tercera elección, llegó a la presidencia. Es lo mismo con Donald Trump. No perdió dos elecciones pasadas, pero supo por dónde llegar populísticamente. Abriendo su paso en Estados Unidos. Y bueno, del otro lado estaba Hillary Clinton, con toda la experiencia del mundo, senadora, secretaria de Estado, ex primera dama y la candidata demócrata, pero también con mucho rechazo. Su discurso buscaba continuidad política y económica, prometiendo mantener el rumbo iniciado por Barack Obama en el anterior capítulo. Clinton también apelaba a la sensatez, al progreso y a la idea de la experiencia sí importaba. Y su lema implícito, pero era claro: Estados Unidos está mejor cuando todos avanzamos juntos. Sí, ¿no? Y justo de lo que acaban de decir, Hillary y lo que era Trump eran dos personajes totalmente opuestos. Y los que le comentaba igual hace rato, que justamente todas estas políticas de Obama generaron un cansancio, un hartazgo social en las comunidades vulnerables. Entonces llega este millonario que, de hecho, creo que a partir de aquí se empezó a gestar lo que hoy en día se da, que es como defender a los millonarios, como si tú pertenecieras a esa clase social. Sí, Cuando claro. es un poco tonto, a mi parecer, honestamente. Pero bueno, volviendo un poco al punto, entonces sí llega Donald Trump con todo esto, hay que reconocerle que es una persona muy mediática. Sabe ser un buen personaje y sabe dar show. Igual se me hace muy interesante su voz. No su voz como tal de el tono de voz, sino lo que aporta, lo que dice y cómo mueve más con su voz. Porque Sí. es impresionante, o sea, al final ya no tenía trayectoria política y de un día a otro llegó a ser presidente. Que bueno, igual se rumorea que realmente fue por, pues, corrupción. Pero Sí. bueno, realmente, no sé si ustedes ya está totalmente comprobado. Aunque no podemos esperar mucho de Donald Trump cuando sabemos que igual es acusado de un delito de... Era precisamente lo que iba a decir, o Sí. sea, lo que sí está comprobado es que fue un abusador sexual, un depredador sexual. Entonces, qué increíble que, o no sé si increíble decirle, asombroso, Asombroso diría yo. que un presidente de la hegemonía más grande que hay en el planeta esté siendo un presidente. Sí, ¿no? Aparte, demuestra su poderío que tiene, al que ya está comprobado, ya fue acusado, ya hay no orden de aprehensión, pero pues como es presidente, no se puede tocar, o sea, ¿dónde demuestra esa autoridad y democracia que se podría decir tendría Sí, Estados Unidos? es muy extraña no sé si la constitución o las leyes de Estados Unidos al decir que un presidente es intocable ahí. Es que está difícil la verdad ese tema, a mi parecer. Pero sí, creo que sí, más que nada igual. No, bueno, yo no puedo creer que muchas personas estén tan de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Y especialmente igual aquí en América Latina se da mucho eso. Y sí es un poco, bueno, a mí se me hace un poco choqueante, pero sí. Entonces sí, Hillary Clinton y Donald Trump eran personajes muy opuestos. Tenían diferentes discursos. Uno era con seguir el orden y todos podemos seguir juntos. Y el de Donald Trump era... a ver. Digo, bueno, todos pendejos. El individualismo, en sí, el individualismo de que es primero Estados Unidos. Sí, y más que nada, o sea, literalmente su premisa, y porque él es un empresario, era capitalismo. Era cada quien lo hace como puede, y yo solamente voy a ver y voy a velar por las empresas, por la industria estadounidense.
Sí, aparte, si vemos desde otra perspectiva, como decías con Clinton, ella contaba con un apoyo financiero de donantes tradicionales y grandes instituciones, mientras que Trump recaudó fondos de eventos masivos, contribuciones individuales y cobertura mediática que en cierta medida reemplazaba la publicidad tradicional. Es esto mismo que mencionas, el capitalismo, veíamos cómo se entrometía en las elecciones por parte de Donald Trump, mientras que Clinton pues de a poco iba ganándose estas elecciones. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera quedado en el poder Hillary Clinton, cómo hubiera estado la perspectiva de Estados Unidos hacia el mundo. Creo que todavía no había esa apertura que a lo mejor hubo hace un año con la, las elecciones pasadas, tanto de Estados Unidos como de México, con Kamala y con Sheinbaum. O sea, creo que en ese entonces sí había como esto de que como una presidenta va a ser mujer. Entonces no estaba este apoyo total. Y no era como una contrincante también justa, yo le podría decir justa con Trump, porque pues entonces estaba todo esto de sí, vamos a apoyar a un hombre. Lamentablemente siempre se ha visto esto de que sí confiar más en los hombres que en las mujeres a algo tan fuerte o tan importante como es ser el presidente de un país. Sí, ¿no? Es lo que comentamos en el anterior capítulo. La narrativa que utiliza mucho hasta en las redes sociales, que es, por ejemplo, el primero y última mujer presidente. ¿Por qué no dijeron eso de Fox? ¿Por qué no dijeron eso de Calderón? ¿Por qué no dijeron eso de, cómo fue el que dijo que iba a defender el peso como un perro y que lo vendió? Ayúdanos, producción, ayúdenos. Si no, se lo ponemos acá. Bueno, se lo ponemos aquí. Pero bueno, o sea, nadie dijo eso cuando hubieron muy malos presidentes que realmente fueron fueron sucesos trágicos para México. Pero bueno, yo lo estoy llevando hacia México, pero bueno, hablando a nivel de Estados Unidos, realmente igual así es lo mismo. Se han dado cuenta a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, no hay ni una mujer presidente. Y creo que ya se da mucho el machismo, el micromachismo. Así como se da aquí, igual se da allá. O sea, pero igual no se da. No hay tanta apertura. No hay tanta apertura. Bueno, ya hablaremos en el otro capítulo más o menos de lo que pasó, de lo que está pasando en este mandato de Donald Trump y cómo es que estamos regresando a los antiguos valores conservadores. Perdón. Sí, lo que les iba a comentar era que cómo se vería, y bajo estos rubros del machismo, cómo se vería una mujer presidenta en Estados Unidos, la primera hegemonía, el hegemón del mundo. No iban a dejar que una mujer mandara. La verdad es que no, para todos es esto más importante, como es más seriedad que un hombre está ahí. Cuando al final, pues, si lo vamos viendo bien, o sea, ¿quién es la que cuida del hogar? ¿Quién es la que tiene reunida, por así decir, a la familia? Una mujer. ¿Quién fue quien sostuvo la economía de Estados Unidos cuando fue la guerra? Las mujeres. Las mujeres. Y bueno, pues entrando en materia, también los resultados, vamos a hablar de los resultados electorales y las controversias. Y bueno, llegamos a un momento decisivo, el 8 de noviembre del 2016. El resultado que había arrojado era de sorpresa mundial. Trump había ganado con 304 votos electorales frente a 227 de Clinton. Sí, son muchísimos votos, ¿no? O sea, hubo una diferencia enorme. Abismal. Trump se convirtió, de hecho, en el 45º presidente de Estados Unidos y el mundo entero decía, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo ocurrió? O sea, las controversias no tardaron en llegar. Eso se sabe inmediatamente. Después de la elección surgieron denuncias de interferencia extranjera, especialmente por parte de Rusia, que sabemos son enemigos ya de hace tiempo, y intentaron fluir entre la opinión pública mediante campañas digitales y desinformación. Sí. Y pues bueno, otro punto mediático que sucedió durante toda esta campaña, que creo que fue lo que igual no ayudó tanto a Clinton, fue el papel del FBI en la recta final de la campaña. A solo 11 días de las elecciones, el director James Comey anunció la apertura de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton, lo que algunos consideran un factor determinante en la caída del apoyo hacia las encuestas de Hillary. Pero sí, o sea, qué casualidad que días antes de que inicie justamente la contienda real, hay una campaña mejor dicho, una investigación contra Hillary. Que para ponerlos en contexto se le llama Wikileaks, que es una plataforma internacional de filtraciones creada precisamente, bueno, no en esos años, pero sí en 2006, por Julian Assange, que su objetivo principal era publicar documentos y secretos confidenciales, gobiernos, empresarios, instituciones que revelan información de interés público. Y realmente era todo corrupto, sobre poder y espionaje.
pues ya lo habíamos comentado, que Estados Unidos es un máster en el espionaje, pero creo que este hombre no era de Estados Unidos, no era estadounidense. Y bueno, pues también en contexto de las elecciones del 2016, Wikileaks publicó correos electrónicos, como yo lo había dicho a la mina, del Comité Nacional Demócrata de Hillary Clinton durante su campaña. Estos decían que pues había demasiada desinformación, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos también concluyó que Rusia había hackeado esos correos y filtró a través de Wikileaks esa sorpresa, se podría decir. Y bueno, pues también fue para favorecer a Trump. Es más que nada como ahorita aquí en México le llaman los medios chayoteros, Ay, porque sí. atacan pues al gobierno de Claudia y Latinos. así. Exacto. Así le aplicó Trump. Y bueno, pues con estos resultados, Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, sin importar ya la desestimación que tenían hacia Donald Trump. Ese aplicó la de ganamos, ganamos y me quedo en el poder, no importa. Y pues con grandes expectativas, hubo protestas y una atención mediática sin precedentes. Pero qué conveniente, ¿no? O sea, le tiran a Hillary, pero Donald Trump, que ha hecho un montón de cosas desde hace años, y el señor ya estaba grande, o sea, ya tiene, bueno, ya está aún más grande, para no decir otra palabra, pero, o sea, sí, o sea, el señor ya tiene una trayectoria igual muy fea, conforme muchas cosas, que hay muchos rumores muy feos, y siempre se le ha acusado de agresión sexual hacia muchas mujeres. Sí. Y aún así, o sea, solamente se le fritan los correos a Hillary, pero no a Donald Trump. Sí. Sí, luego se ve como esa disputa y quien tiene el poder pues es Donald Trump, ¿no? Pero pues a partir de aquí ya empieza una nueva etapa, el primer año de gobierno de Donald Trump, marcado por cambios rápidos, decisiones controvertidas y un estilo de liderazgo muy distinto al de sus predecesores. Ya llegué y aquí se va a hacer lo que diga yo y de aquí en adelante vamos a ver un recorte tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Sí. Y bueno, con lo que había dicho William, con la llegada del primer año de Donald Trump, pues también es llegar a la Casa Blanca en enero del 2017 y desde el minuto 1 rompe todos los moldes. Empieza firmando decretos como si fueran autógrafos. Desde el primer día se notó el cambio de tono. Discursos duros, decisiones rápidas y mensajes por Twitter a toda hora. Que recordemos que Twitter para él era como la mañanera de Claudia, ¿sabes? O sea, Y aún sigue. Bueno, la verdad me da mucho risa algunos de sus tweets, me da mucha risa, la verdad. sí. Pero no está bien, o sea, porque fomenta el odio, oigan. Bueno, Sí, es que muy Twitter, racial. es que Twitter de por sí es, bueno, a mí casi no me gusta entrar a Twitter, solamente cuando quiero tirar no sé ver, ¿no? o algo así, porque es una plataforma muy llena de odio, y más en ese tiempo porque, o sea, de por sí ahorita no hay tanta restricción conforme a lo que hay en Twitter, que de verdad hay muchas cosas muy feas, de verdad no lo recomiendo buscarlo. Pero bueno, imagínense en ese tiempo que apenas iba iniciando. Y bueno, su primera gran medida fue el veto migratorio, que prohibía la entrada de ciudadanos y de varios países musulmanes. También saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, que dijo no al combate contra el cambio climático. Sí, también vemos el TTP, que es un tratado de libre comercio con países del Pacífico. Su mensaje ya era claro, ¿no? Primero Estados Unidos, y pues con esto damos la prioridad a proteger la economía estadounidense, bajar impuestos y traer de vuelta los empleos industriales, que es lo que vimos ahorita con su segundo mandato. Cuando él llegó a la presidencia, otra vez empezó a poner aranceles. De hecho, México pues mantiene amenazas mes con mes de que le va a volver a implementar los aranceles, ¿no? También vemos la reforma fiscal de 2017, que redujo impuestos a empresas, pero aumentó el déficit aún así, con la economía creció y hasta la pandemia vemos una gran déficit de su economía. No, pero bueno, hay que reconocerle eso a Donald Trump, que de una forma u otra con su proteccionismo hacia Estados Unidos ha logrado que pues los ciudadanos de Estados Unidos conforme al empleo se haya mantenido de buena forma. Sí. Porque antes del COVID-19, cuando estuvo Donald Trump en su mandato, la tasa de empleo bajó. La tasa de desempleo bajó y pues eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí, fue en todo el mundo, pero menos acá. Sí, no. Sí. Y bueno, pues también hablando del mandato de Trump, también estuvo marcado por confrontación. La relación con los medios abiertamente hostil, usando el término fake news para desacreditar a la prensa crítica, porque a él no le gusta que lo critiquen. Sí, no como Fox. Ya ven que Fox es de él y solamente se la pasa hablando maravillas de él. Sí. Y bueno, ahora su estilo era completamente distinto al de cualquier otro presidente. Era directo, confrontativo y le encantaba
darle por su lado, por así decirlo, a sus seguidores. Ya me La- acordé. Ay, perdón. La Ya me acordé. inferencia de sus críticos, pero también empezó a dividir más el país. Es lo que vamos, perdón, es Sí, que, no, pero es que se me vino a la mente. Sí. Pero yo me acordé que en el anterior episodio justamente ya habíamos hablado de Obama, que Obama había pavimentado el camino para que llegara Donald Trump. Aunque no se vea directamente, sí se ve indirectamente con algunas de sus políticas y con lo que él hacía, pero lo que decidimos igual en el anterior episodio, Obama cubría la narrativa con que soy bueno, soy buena onda y todo cool, pero viene Donald Trump y él de verdad no le importa nada, entonces es un personaje muy descarado como presidente. Entonces esto, por ejemplo, lo de la reforma migratoria creo que es, o la ley migratoria, que por ejemplo que no prohibía no pasar hacia los migrantes hacia Estados Unidos, fue algo muy duro, pero pues igual está, por ejemplo, lo que decíamos en el anterior episodio, el DACA, que igual era lo mismo más o menos, pero de una forma u otra, en el DACA te llegabas y te deportaban prácticamente, Sí. pero en este sí de verdad no te dejaban pasar, entonces por eso creo que lo veían más malo. Sí, claro, o sea, porque él, bueno, ya lo había dicho a la mina. Y no sé, pero ya analizando más, entrando un poco más a profundidad, si veremos en unos años algo así en México. O sea, tenemos esta política buena del bienestar de Morena y en algunos años tendremos a otro presidente ya de derecha que venga arrasando así como Donald Trump con todo, subiendo y bajando y subiendo impuestos, poniendo una política de proteccionismo. Pues la verdad, personalmente, creo que eso sería lo mejor para mí. Porque en este momento, Está muy devastado. sí. Y yo, esa fue una opinión muy fuerte, oigan. Sí, se o sea, se lo creo dejamos a que- su criterio. que sí, el proteccionismo, la verdad no sé, pero creo que sí estaría muchísimo mejor México que como está ahorita. Bueno, es que bueno, guiándonos por lo que es el proteccionismo, realmente no puede haber un proteccionismo hoy en día viviendo en el mundo por la globalización, Exacto, porque sí, sí. somos multilaterales. Entonces, básicamente multilaterales, ahora hablamos de que pues tenemos conexión con muchos estados, tenemos tratados, tenemos acuerdos. O sea, un proteccionismo es que la economía y como tal el país, el estado se cierra para sí mismo y solamente se enfoca en él y en la economía local. Y eso funcionaba antes, como a partir de los 90. Con el milagro mexicano. El milagro mexicano funcionó muy bien, pero era porque eran otros tiempos. Pero hoy en día yo creo, a mi Que ya parecer, no, sí. que no resultaría. Aparte ya tenemos Es algo- mucha injerencia de otras potencias como para decirle no, ya no, o sea, Sí, claro. Eso es totalmente una utopía. Eso fue una utopía. Bueno, y bueno, Bueno, ya siguiendo, bueno, Bueno. ya siguiendo un poco esto, durante su mandato de Donald Trump, hubo protestas enormes como las de Women's March en 2017 y más tarde Black Lives Matter en 2020, que bueno, el Black Lives Matter, el movimiento más o menos, ya venía gestándose desde Obama, que fue justo que se dio mucho este boom de que las vidas negras importaban, porque literalmente eso es traducido. Pero bueno, se empezó otra vez esas protestas en el 2020 porque así como él inició con toda su narrativa de Estados Unidos es primero y todo esto, igual él fomentaba mucho el racismo y el odio. Y creo que en ese tiempo, conforme a las reformas de deportar a los musulmanes y a los inmigrantes, se gestó aún más toda esa xenofobia hacia ciertas personas y pues no solamente a los migrantes, sino igual hacia la propia población afroamericana. sí. sí, exacto, básicamente un presidente que hacía lo que quería, él decía, aquí mando yo, no voy a pedir permiso a nadie, un outsider de la Casa Blanca. Y bueno, pues en cuanto a la política exterior, el primer año estuvo marcado por una relación tensa con aliados tradicionales y una retórica dura hacia Corea del Norte, con intercambio de amenazas verbales y entre ambos líderes. O sea, no fue solamente Estados Unidos, también fue una respuesta de Corea del Norte. Sí, pues ya lo vemos con lo que mencionas de los aliados tradicionales en esta tensión. En la cumbre del G7 en 2018, pues él ya iba con implementación de aranceles hacia países que estaban ahí y de hecho él abandonó esta cumbre Sí. antes que varios mandatarios, pero bueno, aunque más adelante se abrió un proceso inusual retomando lo de Corea del Norte con reuniones entre Trump y Kim Jong-un, algo que no había ocurrido antes y en la historia de estos países, o sea, fue por primera vez un boom a nivel mundial con estas dos potencias nucleares, aparte de económicas, también nucleares. Bueno, así como estuvo todo este primer año de Donald Trump, que explicamos más o menos lo que él hacía, cuál era su narrativa y su estrategia de poder. Ahora queremos iniciar con las políticas internas, economía, salud y migración, que ya habíamos mencionado un poco sobre inmigración, pero de todos no pasa nada. Pero bueno, en términos económicos, ya para irnos a materia, Trump impulsó lo que se conoció como la Trump Economies,
que era una mezcla de desregularización, recortes fiscales y proteccionismo comercial, que es lo que le decíamos. Prácticamente en esto significó reducir restricciones a empresas, también fomentar la producción nacional y aplicar tarifas a productos extranjeros, especialmente provenientes de China, que creo que no ha cambiado mucho la estrategia que usa hoy día. Realmente es la misma, se han dado cuenta. La relación bueno, en impuestos en empresas sí, vigente. Ahorita en su segundo mandato, igual los aranceles subió, nada más que no solamente en China, sino en todo el mundo. La verdad es que hace poco no sé si vieron que se va eso de que cobran demasiado caro empresas estadounidenses, bolsas que se fabrican en China. No entiendo bien esta parte donde, a ver, bastantes de sus empresas estadounidenses fabrican sus bolsas, productos en Estados Unidos, y aún así es contra Estados Unidos, porque en Estados Unidos inflan totalmente el precio. ¿Por qué? Por nombre, por Chanel, todo esto. Entonces, creo que también ahí entra un poco, no sé, la doble moral o el no ser congruente con lo que decimos. Bueno, es por ahí entra lo que es, por ejemplo, el estatus de una marca de lujo. Eso ya creo que es más que el estatus quo. Creo que sí es el estatus social. Creo que el estatus quo es que todo se cree que está, y eso está bien. Pero creo que el aspiracionismo, creo que hoy día, creo que ahorita ya se fue cuando ya no importa tanto el precio, sino lo que puede dar esa marca. Por ejemplo, si una vez ya no es mío, una buena mío, tú decías, pues, él tiene dinero, ¿sabes? Entonces, eso te damos. Ya no es tanto la bolsa, es la marca, que vean que traes ahí la marca, ya. Sí, con eso, no importa si la bolsa está bonita, nada, con que traigas el logo. Y bueno, pues el impacto inmediato. En 2018 y 2019, el PIB de Estados Unidos creció alrededor de 2.5 anual, y la tasa de desempleo alcanzó mínimos históricos, como yo lo había dicho, situándose en torno en el 3.5. Sin embargo, los críticos argumentaban que este crecimiento no fue equitativo, ya que solamente se benefició a los sectores más altos de ingresos. Y bueno, ya lo habíamos dicho, totalmente beneficiará a los empresarios, beneficiará a quienes tienen el poder, ya sea su población. Literal, la que como hacer más barco y más pobre. El capitalismo. Justo eso es la presencia. Bueno, pues en el área de salud vemos que la administración intenta revocar la ley de cuidados de salud accesible, conocida como el Obamacare, y aunque no logró limitarla completamente, sí redujo su alcance al eliminar el mandato individual, obligaba a las ciudadanas a contratar un seguro médico. Y aparte creo que Donald Trump ahorita en su segundo mandato lo que no pudo hacer primero era avanzar y ser un poco más radical con esto. Y bueno, también muchas veces le hablan diciéndolo y otras veces sí lo hagan en serio. Y bueno, en cuanto a migración política fue de las más controvertidas. Además de la Belmont, el gobierno implementó medidas más estrictas en la frontera de México, incluyendo la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo y aumentando las tensiones migrantes. Sí, el creo más que crear el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. ¿Cómo? México lo iba a pagar. Sí, eso es más un poco una tontería, la verdad, a mí me interesa. Bueno, no es un poco, es una tontería, porque de verdad. Pero bueno, también hubo polémicas justamente por esos temas, que era la tolerancia cero, que resultó en la separación de familias migrantes en la frontera sur, generando críticas internacionales y protestas dentro del país. Prácticamente lo que estamos viendo ahorita, pero deportándolos a su país, en cierto punto tratar mal a los inmigrantes en países latinoamericanos. Es que, bueno, así como él era, bueno, desde su primer mandato, que es inició con ese tipo de cosas, y aún así lo sigue perpetuando de una forma u otra, pero creo que ahorita es una forma más violenta en la que lo hace, y ya es un poco, bueno, ya es inhumano en lo que cabe. Aquí solamente deportaba a las personas a su país, pero bueno, es que yo mejor no lo digo porque es el siguiente capítulo. Entonces ya. Mejor me callo. Pues vamos a pasar ahora a la sección de política exterior y relaciones internacionales, ¿no? En este ámbito internacional, pues reconfiguramos la relación con organismos internacionales, lo que les comentaba hace rato, lo del G7 también tiene presencia, redujo el apoyo a la ONU y se cuestionaron muchos acuerdos comerciales y de defensa con la OTAN, presionando a los países miembros para aumentar su gasto militar. Es lo que quiere: incrementa tu armamento, yo te vendo tu arma, hacemos guerra. Y relacionado a la ONU,
si vemos en la Asamblea General de la ONU que hubo recientemente, también la criticaba. O sea, siento que ya son, que traen pleitos ahí entre la ONU y Trump porque... No, es que el discurso, bueno, si lo ven, el discurso de Trump en la ONU pues, estuvo fuerte, Sí, sí, estuvo... estuvo mal. La verdad, no sé quién le genera sus discursos políticos, no sé si los escribe la verdad. mismo. Él Yo mismo, creo ¿no? que él mismo, Porque, o sea, tiene todo. literalmente él simplemente dijo, yo soy el salvador del mundo, el destino manifiesto me ayuda a mí, todos, ajá, y, o sea, dijo cosas muy fuertes que para mi parecer está mal. Y también dijo, se posicionó como que él resolvía conflictos de guerra, cuando no Cuando la él los financia. crea. Sí, él Sí, los los crea, crea, no, o sea. entonces como, güey. Que igual me gustaría, yo lo estoy platicando acá sin platicarlo atrás, pero me gustaría que en algún episodio nosotros platicáramos algo que a lo mejor has visto el spot en las noticias que ha dado Willy o ha dado Elena, que tenemos atrás. Entonces, cuando hablemos del episodio que viene, me encantaría que también hubiera un pequeño corte explicando también eso, porque también ahí explicamos lo que dio el paso al destino manifiesto y cómo es que Estados Unidos tiene esto de que el sueño americano es grande. Entonces sí me gustaría explicar. Sí, Eso. es muy interesante eso. Es la doctrina base para que Estados Unidos actúe como actúe. Sí. Y bueno, pues regresando a lo de las relaciones internacionales, la relación con China, especialmente extensa. En 2018 empezó con esta guerra comercial que incluyó una imposición de aranceles mutuos por ciertos miles de millones de dólares. El objetivo era reducir el déficit comercial y proteger la industria estadounidense, pero el conflicto afectó mercados globales. Si recordamos que es un arancel, simplemente es para proteger los mismos productos nacionales de un país. Por ejemplo, a lo que va a entrar a Estados Unidos, ya hay algo que se produce ahí, entonces lo que hacen es aumentar un impuesto mayor a productos de otros países cuando entren al suyo. Sí. Y bueno, en América Latina las relaciones variaron. Mantuvo una relación tensa con Venezuela hasta la fecha. Pero bueno, en este primer mandato impuso sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y reforzó la cooperación con Brasil, Colombia y, según yo, era Argentina, pero bueno, no me aparece aquí. Además, impulsó, que eso es muy importante, y creo que eso sí es bueno, se podría decir, hay que dar ese punto a favor a Donald Trump, que él impulsó el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, que es el TELECAN, que bueno, este fue la base que dio el origen al TEMEC. Y bueno, claro que ahorita me da risa porque hoy en día fue el primero que empezó como a violar ese tratado. Sí, o sea, él impulsó la idea y él dijo, hoy ya no lo voy a respetar. Sí. Que de hecho debería tener sanciones en Estados Unidos, pero bueno, como lo vemos, pues no es como que lo podamos sancionar. Pues bueno, ya no podemos dejar de lado un conflicto muy fuerte que es el conflicto de Irán. En 2018, Estados Unidos abandona un acuerdo nuclear firmado en 2015, lo que reactiva estas tensiones económicas y aumenta los problemas o conflictos bélicos en Medio Oriente. Recordamos también que Donald Trump tomó el reconocimiento de Jerusalén como capital y traslada de la embajada estadounidense a esa ciudad y pues genera tensiones mixtas tanto en Irán. Como ya les habíamos comentado, todo este abuso de poder y así Donald Trump que seguía perpetuando en su mandato, pues la Cámara de Representantes acusó a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presuntamente presionar al gobierno ucraniano para investigar a Joe Biden, su posible rival electoral. Que bueno, igual, abriendo un paréntesis a raíz de esto, aquí solamente vamos a abarcar el primer mandato de Donald Trump, porque queremos hacer un segundo capítulo sobre el mandato de Donald Trump, porque recordemos que una pausa que justamente Joe Biden, que era su rival, que al final le gana, gracias a Dios. Bueno, Joe Biden fue, no sé qué fue, la verdad, no tuvo mucha controversia, creo, Joe Biden. Tranquilo, yo lo sé. Fue más tranquilo. Sí, pero bueno, sí, volviendo al punto, entonces sí es como que nos estamos enfocando más en el primer mandato y después vamos a profundizar en el segundo, porque creo que la pausa es importante para las personas políticas de Donald Trump. Pero bueno, sí, entonces se acusa de eso Donald Trump, pero pues sabemos que queda libre y exento, impune de todo. El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Trump también generó fuertes críticas. En un principio minimizó la gravedad del virus, sin embargo, pues supo cómo manejarlo e impulsó el desarrollo rápido de vacunas bajo un programa Operation Warp Speed, que logró resultados en un tiempo récord. Exactamente, con esto mismo del COVID-19 se ve a varios mandatarios que supieron como mantener este problema, ¿no? Pero pues teniendo un país profundamente dividido en medio de una pandemia y con una economía en recesión,
Trump busca la reelección en noviembre de 2020 frente al candidato demócrata Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama, de quien ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Y bueno, pues Trump se centró en su mensaje con la recuperación económica y la defensa de su gestión, mientras que Biden se enfocó en la empatía, la unidad nacional y la respuesta ante la pandemia. El resultado fue una participación récord. Con más de 19 millones de votantes, Joe Biden ganó con 306 votos electorales frente a 232 de Trump, ventaja de más de 7 millones de votos populares. Esto obviamente no le gustó a Donald Trump, creo que es una persona que no le gusta perder, definitivamente nunca lo contradiga. Entonces gran parte de sus políticas, gran parte cuestionó la política base y cuestionó la legitimidad de los resultados, alegando fraude electoral sin presentar pruebas concluyentes. Él solamente dijo, él me ganó, él hizo trampa, como yo, entonces no puede ganar, no puede ser presidente, y hizo su berrinche, literal. Sí, aparte de estas acusaciones, pues tienden a una escalada para una tensión que culmina el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de simpatizantes se rompió en el Capitolio de Estados Unidos, intentando detener estas mismas certificaciones de los resultados electorales. Fue un momento histórico porque como manifestantes o simpatizantes habían entrado al Capitolio de Estados Unidos, marcaron al mundo y pues fueron los días más oscuros para la democracia dentro de Estados Unidos. Y bueno, tras estos hechos fue sometido a un segundo proceso de impeachment. Acusado de incitar a la insurrección, fue nuevamente absuelto por el Senado, pero también quedó políticamente debilitado. Y bueno, pues finalmente el 20 de enero del 2021, Joe Biden asumió la presidencia, cerrando con los periodos más controvertidos y polarizados de la historia moderna de Estados Unidos. Sí, pues acabamos de ver un personaje bastante autoritario, muy racial en su forma de mandar políticamente. No sé, pues ya los que lo estén escuchando tendrán su forma de analizarlo y verlo desde... Sí, bueno, creo que la verdad, bajo mi perspectiva, es uno de los... Creo que Donald Trump como presidente representa todo lo que está mal en la sociedad, literalmente, sí. O sea, sí. O sea, de verdad es una cosa bárbara y, bueno, muchas personas además sí simpatizan con él por alguna extraña razón. Bueno, no por alguna extraña razón, de hecho tiene un origen sociológico. Sí. Pero sí, o sea, está... Bueno, si tú simpatizas con Donald Trump, no te estamos diciendo que dejes de simpatizar, o sea, cada quien sus ideas, cada quien su mundo, pero sí te invitamos a que analices críticamente si lo que sus políticas están bien y si realmente ayuda a la humanidad. Pero creo que simplemente hay personas que lo apoyan porque hablan o ven desde su propio privilegio. Ah, bueno, exacto, sí, eso es. Sí. O sea, no, pero es que eso es lo extraño, porque muchas personas que realmente tienen un privilegio, o sea, hablamos de que privilegios, no solamente privilegios, bueno, no quiero decir bajos, pero bueno, estamos hablando con personas que tienen poder adquisitivo, que realmente no simpatizan con Donald Trump. Igual aquí en América Latina, he hecho muchas personas que realmente no, que si Donald Trump los viera, los barrería con la mirada, le digo feo, güey, los escucharía, pero aún así simpatizan con este presidente. Y hablando, o sea, ya habíamos dicho que por qué es que muchos empresarios apoyan a Donald Trump, y es principalmente por lo que él da, por lo que él es capitalismo puro, que es lo que pues benefician a todos los empresarios, a la oligarquía. Entonces, eso ya lo veremos también ahí más. Está la respuesta. Sí, lo veremos más en el segundo capítulo, por ejemplo, con Elon Musk. Ándale, era lo que iba a mencionar con Elon Musk ahorita, las disputas el famoso de lo que estaban diciendo, o sea, entonces sí vamos a hablar. Pero sí, esperemos que les haya gustado este capítulo. Si les interesa más saber sobre un poco más de lo que hablamos anteriormente, podrían checarlo en los anteriores episodios, les invitamos a verlos y espero que le den like, suscríbanse, comenten. Y gracias por ver. Y nos vamos a ver, bueno, nosotros no, sino Jamie, nuestra compañera, dará las noticias. Sí, siempre se nos olvida, sí es cierto. Sí. Y también esperen el siguiente episodio porque es episodio especial. Ah, sí. Gracias. Bye. Bienvenidos a sus noticias favoritas del podcast Internacionalistas con Café. Pues hoy, 12 de noviembre, les voy a dar las noticias. Empezando con Estados Unidos. Después de 42 días, el gobierno de los Estados Unidos vuelve a encender sus luces. El Senado de los Estados Unidos aprobó la ley para poner fin al cierre del gobierno más largo que ha tenido
el país. Cada uno dura más y nada menos que 42 días. Con 60 votos a favor y 40 en contra, los senados dieron luz verde a un plan que permitirá recibir oficinas federales y pagar los sueldos atrasados de miles de trabajadores que habían quedado sin salario durante más de un mes. El acuerdo financiará hasta el 30 de enero del 2025, pero ojo, porque no resuelve de todo el problema que causó este cierre. Los discursos sobre los subsidios de la salud del programa Obamacare, que ya lo habían mencionado, los legisladores prometieron debatir este tema más adelante. Mientras tanto, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes y si todo sale muy bien, el escritorio del presidente Donald Trump, quien deberá firmarlo para que entre en vigor. Durante el cierre, muchos servicios públicos se vieron afectados, desde parques nacionales cerrados hasta retrasos a vuelos por falta de personal del control aéreo. Así que por ahora, el gobierno estadounidense vuelve a funcionar, pero con un recordatorio que si los políticos no llegan a un acuerdo permanente, en enero podría apagar las luces una vez más. Bueno, otra noticia, bajo el apoyo de los matrimonios igualitarios en los Estados Unidos. En Estados Unidos, una nueva encuesta que se hizo sorprendió mucho el cambio que tuvo, ya que la opinión pública dice que el apoyo de los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo ha caído aproximadamente entre un 54%, después de haber alcanzado en 2021 un 70%. El estudio realizado por la encuestadora John Vogue muestra además una fuerte división política. Entre los votantes democráticos, el respaldo sigue siendo alto con un 88% de aprobación, mientras que en otros republicanos apenas llega el 41%. Paro indefinido y marchas complicadas en la vialidad de Ciudad de México. En la Ciudad de México, tras la marcha del 11 de noviembre del 2025, se vivió una jornada muy complicada para la movilidad, múltiples manifestaciones y bloqueos de calles importantes comenzaron desde la mañana. Entre los movimientos más destacados, un paro total e indefinido, una marcha en la asamblea en los usuarios de energía de electricidad, que partió desde la sede de la Comisión Federal de Electricidad y en Paseo de la Reforma rumbo al Palacio en demanda de tarifas más justas y condicionadas del adeudo. Y por último tenemos al escándalo de Sudáfrica. Acusan al ministro de Policía por colaborar con el crimen organizado. En Sudáfrica un escándalo sacude. El gobierno del presidente Cyril Ramaphosa, luego de un alto funcionario de la policía acusara al ministro de Seguridad Censo Machuno de tener presuntos vínculos con las redes criminales. Este escándalo ocurre en medio de un aumento preocupante de la violencia y la corrupción de Sudáfrica, donde los homicidios relacionados con las pandillas y el crimen organizado ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Por ahora, la población espera una respuesta clara y acciones firmes, mientras la credibilidad de los policías en Sudáfrica depende de un libro.